decía que primero que todo quería agradecer a todos los miembros del CREA por creer y organizar este simposio, a la Universidad del Rosario por el apoyo logístico y a todos los compañeros de trabajo diario asistencial en Armédica Bogotá y a todos ustedes por la asistencia a estas conferencias de la tarde. Corrijo inicialmente algo del título porque básicamente vamos a hablar de nuevos fármacos más que de nuevos tratamientos, y no solamente de nuevos fármacos, sino más bien de nueva clase de fármacos. No hablaremos aquí de fármacos de otras clases en los cuales se está innovando permanentemente, como los biológicos, sino de una nueva clase. Y esto para tratar algo de la historia del tratamiento de la artritis reumatoide, que comienza antes de 1900 y durante toda la primera mitad del siglo XX, donde básicamente lo que tuvimos a disposición para el tratamiento de estas enfermedades, básicamente de la artritis reumatoide, fueron antiinflamatorios no esteroideos, iniciando con la aspirina en 1897. Tan solo alrededor de la década de los 50, de 1950, se contó con glucocorticoides, lo cual significó un avance significativo para el tratamiento de este tipo de enfermedades inflamatorias articulares, ya que tratándose de antiinflamatorios potentes, lograron, además de mejorar el dolor, impactar sustancialmente en la inflamación. Pasarían 30 años más antes de contar con el tal vez más importante de los medicamentos con el que se ha contado y probablemente con el que se cuenta hoy en día, como es el metotrexate, miembro de la clase de los modificadores de la enfermedad, y entonces, además de manejar el dolor, disminuir sustancialmente la inflamación, obtuvimos un beneficio adicional como era impactar la evolución de la misma, disminuyendo el daño articular, el daño óseo. Más adelante vinieron hacia los 1900, antes del 2000, los medicamentos biotecnológicos, iniciando con etanercept e infliximab para el tratamiento de la artritis reumatoide, y ya en este siglo contamos con nuevos medicamentos, no solamente biotecnológicos, sino los que se han llamado medicamentos modificadores de la enfermedad, una nueva clase que son los sintéticos dirigidos. Se ha logrado entonces impactar la enfermedad desde varios puntos de vista y cada vez somos más efectivos en ello. Inicia con este medicamento, con este fármaco, como fue la aspirina en 1897, y se fueron desarrollando antiinflamatorios no esteroideos de diferente naturaleza, evolucionando gracias a los avances en la farmacia y en la química con nuevas moléculas, incluso llegando a los COX-2, con lo cual se disminuyeron algunos efectos secundarios, pero por supuesto que tuvimos también unos nuevos efectos secundarios que limitaron su uso. Esta tabla muestra los dos tipos de antiinflamatorios con los que contamos hoy en día, no selectivos en la primera columna y selectivos o COX-2 o COX-CIPS en la segunda columna. Hacia los 50 entonces contamos con corticoides que también sufrieron el mismo desarrollo como los AINES, es decir, hubo diferentes modificaciones a sus moléculas, lo que permitió ofrecer a los pacientes diferentes perfiles farmacocinéticos y diferentes comportamientos, de manera que son unos grandes aliados en el manejo de la artritis reumatoide, como lo son en muchas enfermedades inflamatorias en general. Hoy en día podemos usarlos bajo diferentes circunstancias, en pequeñas, grandes dosis, bolus gigantes, para manejos de actividad inflamatoria severa sistémica, o incluso en formas de depósito. Aquí tenemos una tabla en la que vemos las diferentes potencias glucocorticoides, mineralocorticoides y antiinflamatorias equivalentes en cada uno de ellos. Igualmente diferentes perfiles farmacocinéticos, lo cual permite ofrecer al paciente un buen beneficio antiinflamatorio a corto, mediano o largo plazo. Estos están indicados en las guías EULAR de 2014 desde el inicio del tratamiento de la artritis reumatoide en la fase 1, combinados con medicamentos modificadores sintéticos convencionales. Se recomienda su uso a bajas dosis por no mucho tiempo y particularmente durante 6 meses al primer año del diagnóstico de la enfermedad, del diagnóstico y tratamiento. Hacia los 80 vinieron los modificadores, fundamentalmente el metotrexate. Hoy en día seguimos contando con ellos, afortunadamente.
Además del metotrexate, contamos con sulfasalacina, antimaláricos, leflunomide y otros ya en desuso cada día mayor, como D-penicilamina, ciclosporina o azatioprina. Ellos se encuentran recomendados también en las guías EULAR desde la primera fase de tratamiento, bien sea solos o en combinación, iniciando con metotrexate, a menos que exista contraindicación para su uso, en cuyo caso se recomienda el uso de sulfasalacina o leflunomide solos o en combinación. Igualmente, en la segunda fase, según estas mismas guías de EULAR de 2014, en diferentes combinaciones o cambiando de medicamento modificador, en caso de falla al primero. Hacia los 90 contamos entonces con los biotecnológicos. El primero de ellos aprobado para la artritis reumatoide fue etanercept, pero el mismo año se autorizó su uso y comercialización de infliximab, en ese entonces no para artritis reumatoide, sino inicialmente para enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente vendrían nuevos biotecnológicos, no solo anti-TNF-alfa como el caso de estos dos, sino contra otros targets inmunológicos. Aquí contamos en esta tabla, por ejemplo, varios de ellos. Los 7 primeros dirigidos contra interleuquina, los últimos 2 contra receptores de células linfocitos B y T, los 5 primeros contra TNF-alfa y varios de ellos anticuerpos monoclonales con el sufijo MAP, otros son proteínas de fusión como lo son etanercept y abatacept con el sufijo cept, con diferentes perfiles, mecanismos de acción y vías de administración, todos ellos de vía parenteral. Su recomendación actual en las guías EULAR es después de falla de tratamiento a modificadores convencionales, cualquiera de ellos, o particularmente, disculpe, todos ellos combinados con metotrexate, excepto tocilizumab, que es el único que podría usarse en monoterapia. Rituximab solamente en algunos casos muy especiales. También se recomienda su uso en la fase 2 de estas guías, después de que existe falla a otro biológico, cambiando bien sea por otro del mismo tipo o de otro modo de acción. Y los biosimilares. Los biosimilares son medicamentos también de origen biotecnológico, por supuesto, y contamos con ellos una vez se agota la patente de los biotecnológicos innovadores de referencia. Son medicamentos, como su nombre lo indica, similares, pero de una afinidad estructural, de una similitud estructural altísima en relación con los biotecnológicos innovadores, con una altísima calidad farmacéutica y que hoy en día se encuentran incluso en procesos de autorización por la Agencia Europea del Medicamento. En Colombia, saben ustedes, contamos con un biosimilar para el tratamiento de la artritis reumatoide. Su principal beneficio sería básicamente impactar el costo mediante un mejor perfil farmacoeconómico. Y por supuesto entonces aparecen los nuevos medicamentos. Este es el primer medicamento tofacitinib aprobado en el 2012 del tipo de los HAK inhibidores. El primero de su clase, porque son medicamentos sintéticos, a diferencia de los biotecnológicos, pero los diferencian de los sintéticos convencionales en que son dirigidos específicamente contra una diana inmunológica. Son diseñados desde el punto de vista farmacéutico específicamente contra una diana, lo que no sucede con los modificadores convencionales, de los cuales no se conoce claramente su mecanismo de acción, por lo menos en su total extensión, y son además medicamentos, me refiero a los convencionales, que finalmente fueron usados por serendipia, es decir, por un azar afortunado y derivados del uso de estos medicamentos en otras especialidades como en oncología o en trasplante. Pues no sucede esto con los nuevos medicamentos sintéticos dirigidos. Son desde el inicio diseñados para atacar una diana específica y para tratamientos puntuales. Por eso se les ha dado este nombre de dirigidos y también ellos se encuentran recomendados en las guías EULAR después de falla al tratamiento con modificadores convencionales, con modificadores biológicos y en el flujograma que ustedes ven
sacado precisamente de las guías Euler, en esta revista del 2014, se encuentran recomendados después de falla a un biológico. Sin embargo, en la letra de estas guías aparece como recomendación después de falla a 1 y preferiblemente a 2 biológicos. Esta es la nueva nomenclatura de los medicamentos modificadores sugerida por Smollen y colaboradores, varios autores europeos, y publicada en Annals of Rheumatic Diseases el año pasado y adoptada en las guías Euler. Básicamente tenemos allí dos tipos de medicamentos, los sintéticos y los biológicos. En los sintéticos tenemos los convencionales o Conventional Synthetic, CS como prefijo, y los dirigidos o Targeted Synthetic, TS como prefijo. Y en el grupo de los biológicos tenemos los biológicos innovadores de referencia, su palabra en inglés originator biological, pues no creo que la traducción más adecuada sea original, ya que esto tiene una connotación diferente en español, ¿no? Más que originales serían innovadores. Y los biosimilares con el prefijo BS. Pues el tofacitinib pertenece a esta nueva clase de medicamentos y es el primero, como ya les dije, aprobado por la FDA, no por la EMA, para su comercialización y manejo en artritis reumatoide, con las indicaciones como ya aparece allí en las guías Euler, y que básicamente interfiere con la señalización HAC-STAT. Esta señalización básicamente es una señalización de segundo mensajero. Y aquí un diagrama que nos permite comprender de una manera más sencilla en qué consiste esto. Básicamente vemos aquí 3 componentes. 1, el receptor. 2, las enzimas Janus sinasa que están en pareja. Y 3, las proteínas STAT, que son básicamente proteínas que se fosforilan y llevan la señal al núcleo para transducción. De ahí su nombre, STAT, que son proteínas señalizadoras y activadoras de la transcripción. Esto se activa después de la unión, por supuesto, de citosina al receptor. ¿Qué son las sinasas? Las quinasas, o en español sinasas, son proteínas de características enzimáticas que fosforilan su sustrato transfiriendo un fosfato a partir de un ATP. Básicamente eso es lo que hacen, modificando su estructura, y juegan un papel muy importante en esta señalización intracelular, como lo es, segundo mensajero, tal como lo es el AMP cíclico. Bien, y este es el famoso genoma humano, no es otra cosa que la clasificación o la filogenética de las 512 sinasas identificadas hasta la fecha en seres humanos. De esas 512 sinasas hay 478 que se pueden agrupar por su similitud estructural. Y hay un grupo particular de ellas, como lo son las tirosinsinasas, porque fosforilan residuos de tirosina, en este caso en la vía JAK-STAT, en la parte, es decir, en el extremo intracelular del receptor. Estas tirosinsinasas son aproximadamente unas 90 sinasas y tienen interés particular en esta conferencia y particularmente en el diseño de nuevos medicamentos que impactan el proceso inflamatorio en enfermedades articulares como la artritis reumatoide. Esta es otra manera de esquematizarlo, y este árbol refleja solamente aquellas que están relacionadas filogenéticamente, es decir, tienen un parecido estructural, y aquí vemos los 7 grupos a los que hacía relación hace un momento, uno de ellos de mucho interés para nosotros, como lo son las tirosinsinasas. Aquí aparece la rama de las tirosinsinasas, son aproximadamente unas 90, un poco más detallado, y dentro de esas tirosinsinasas un grupo muy especial, que son las Janus sinasas, de las cuales, y antes de hablar de las Janus sinasas, tenemos una sinasa muy relacionada con las Janus estructuralmente, pero no es una Janus sinasa, sí es una tirosinsinasa y es la splin tirosin quinasa o la SIK. Estas estas Janus sinasa son 4, JAK 1, 2 y 3 y tirosin quinasa 2. Y deriva su nombre, inicialmente pido disculpas acá por un error
no es Just Another Kinase, sino kinase en español, en inglés. Se les llamó así inicialmente por los investigadores porque creyeron que eran unas sinasas más entre tantas que se venían descubriendo e identificando. Posteriormente prefirieron usar el nombre Janus Sinasa por un dios griego, el dios que tiene dos caras contrapuestas, es el dios de los principios y los finales, y esto básicamente porque esta enzima o estas HAC tienen una característica estructural, bioquímica, y es que tienen dos sitios sinásicos, dos dominios sinásicos, uno de los cuales es activo, como lo vemos en esta diapositiva. Este sería entonces el mecanismo de señalización HAC-STAT de una manera esquemática e inicia con la unión de la citoquina a los receptores, lo cual provoca una modificación estructural y ello permite que las dos moléculas de Janus sinasas se modifiquen fosforilando los residuos tirosina al extremo de los receptores, al extremo intracelular, lo cual también provoca la unión de los STAT, que en este caso se dimerizan una vez fosforilados y con ello llevan la señal intranuclearmente para generar transcripción. Pues bien, existen 4, como ya les dije, tirosinsinasas, pero existen 7 tipos de proteínas STAT y cualquiera de sus combinaciones produce múltiples tipos de señal al interior del núcleo. Y aquí ven ustedes en la primera fila varias moléculas que no son solamente citoquinas, ahí vemos también factores de crecimiento, factores hematopoyéticos, vemos proteínas vasoactivas, etcétera, pero nos interesa una en particular y es esta columna que se llama familia de las sinasas, familia de las interleuquinas con una cadena común gamma y en ellas se encuentran interleuquina 2, 7, 9, 15, 4 y 13 y nos interesa de manera especial por una razón. Si ustedes se dan cuenta en estas casillas rojas, inhiben HAC1 y HAC3. Veíamos en los diagramas anteriores cómo se necesitan dos moléculas Janus sinasa al interior del receptor para generar la respuesta, pero esas dos no son siempre las mismas, es decir, puede haber diferentes tipos de combinaciones, HAC1 con HAC3, tirosinsinasa 2 con HAC3, etcétera, etcétera, y cada uno de ellos tiene una vía de señalización y respuesta individual. Pues tofacitinib, que es el único de su clase autorizado recientemente, es un inhibidor especialmente potente contra HAC1 y HAC3. Y si ustedes se fijan, para el caso de HAC1 y HAC3, esta vía de interleuquina 4 y 13 sería tal vez la más afectada con un proceso de diferenciación de linfocitos especialmente. Hay otras vías que pueden ser impactadas, pero con menor proporción por no tratarse de estas dos Janus sinasas específicamente. Y vemos aquí en este listado, a la derecha, en la columna de la derecha, las Janus sinasas que intervienen con diferentes tipos de moléculas, ya les decía yo, interleuquinas, diferentes tipos de citoquinas, es decir, y además factores de crecimiento, factores vasoactivos. Y vemos resaltado en este cuadro varias moléculas que pueden verse afectadas por la inhibición HAC, pero que no serían probablemente el propósito terapéutico del diseño de muchos fármacos. Luego podrían explicar muchos de los efectos indeseados, secundarios, leves o severos. Y esta es una forma más esquemática de comprenderlo. Les decía que tofacitinib inhibe fundamentalmente HAC1 y HAC3, lo cual verán ustedes en este diagrama, básicamente tiene que ver con la señalización a través de interleuquinas de la familia que tiene una cadena común gamma, que son estas que ven ustedes aquí graficadas. Bueno, en esta gráfica vemos los medicamentos que se encuentran, actualmente en diseño, excepto tofacitinib que está ya autorizado y que impacta diferentes vías HAC. Igualmente, otra vía que no es HAC, pero sí es tirosinsinasa, podría ser inhibida por fostamatinib y otros medicamentos que afectan otras sinasas que no son ni tirosinsinasas ni mucho menos HAC, que podrían afectar diferentes tipos de enfermedades, como lo vemos en este gráfico. Aún estos medicamentos, como se dan ustedes cuenta allí, no tienen nombre definitivo, sino tienen una codificación interna en el proceso de estudio, del diseño de estos estudios farmacológicos. Bueno, aquí finalmente para decir, estas son las vías que más se están estudiando y es donde más se están desarrollando medicamentos para
inhibir señalización intracelular. Hablemos un poco entonces de tofacitinib. Esta es la potencia de inhibición de las diferentes JAK, medida básicamente en concentración inhibitoria 50. Vemos cómo la JAK3 es la principalmente inhibida con tofacitinib, pero también JAK1 y en menor proporción JAK2. Se pueden afectar diferentes interleuquinas, como vemos acá, a la columna de la izquierda, las más afectadas por tratarse de la familia que tiene cadena gamma, pero otras también pueden verse afectadas, básicamente trayendo efectos secundarios. Se pueden modificar respuestas TH1, TH2 y TH17 a través de estas interleuquinas, y se ha demostrado modulación de la respuesta tanto innata como adaptativa con estas moléculas. Igualmente regulación macrofágica, hablando de inmunidad innata, pero también disminución de los efectos del factor de necrosis tumoral alfa. Esto es una tabla ya pasando a la efectividad de este medicamento, pasando a los estudios fase 3 de este medicamento, tofacitinib. Básicamente hay 6 estudios que ustedes ven acá en esta tabla, no pretendo que la alcancen a leer, pero les cuento, los 2 primeros de arriba hacia abajo son estudios a 6 meses, los 2 siguientes estudios a 12 meses y los 2 últimos son estudios a 24 meses, con diferente número de pacientes, diferentes objetivos o metas finales. Todos son llamados estudios oral y con un apellido que es oral solo en el primero, oral step, en el segundo, estándar, zinc, scan y start. Estos 2 últimos son los más grandes y los más exigentes en relación a metas, a objetivos, a targets. El último de ellos, con una duración de 24 meses, incluye más de 900 pacientes y compara tofacitinib con metotrexate. Todos ellos, los 6 estudios oral, comparan tofacitinib en 2 dosis diferentes, 5 miligramos 2 veces día y 10 miligramos 2 veces día. En todos ellos, menos en el último, se compara con placebo y solo uno de ellos, el estándar, el oral estándar, prueba tofacitinib con adalimumab. Vemos aquí los resultados de efectividad de los 5 primeros estudios. Hablaré del oral STAR, que es el sexto, en las siguientes diapositivas, pero en estos 5 primeros hubo unos objetivos que fueron los siguientes: respuesta ACR20, cambio de la línea basal del score de HAQ-DI y cambio en el DAS28. Y en todos ellos se puede observar diferencias estadísticamente significativas, excepto de tofacitinib con placebo, por supuesto, excepto en el DAS28 en el estudial oral solo. Y este es un metaanálisis publicado en BNC Musculoskeletal Disorders del 2013, en el que se analizan 4 tipos de datos de estos estudios oral. Y como ven ustedes allí, de arriba hacia abajo, podemos identificar diferentes dosis. En los 2 primeros, de arriba hacia abajo, vemos el análisis de los datos en relación a efectividad con estudios a 12 semanas. Y en los 2 últimos, con los resultados en relación a 24 semanas. Y se analiza, por supuesto, el riesgo relativo. El primero y el tercero, 5 miligramos cada 12 horas, y el segundo y el cuarto, 10 miligramos cada 12 horas. En ninguno de los 4 grupos vemos un RR que se acerque al 1, pero por supuesto donde es más notorio es en el último grupo, es decir, en los grupos de mayor dosis y de mayor duración. En este último, por ejemplo, voy a permitir leer, tenemos un RR de 4.73 y en el primero, que es donde uno creería probablemente que haya menor efectividad, esto es para respuesta ACR50, ¿no? Que no fue una de las metas primarias de los estudios oral, pero sí fue una meta secundaria. Les decía yo, en el primer grupo tenemos un RR de 2.91, es decir, todos ellos alejados claramente del 1, lo cual indicaría que no hay diferencias entre unos y otros. El estudio oral START tuvo otras metas básicamente más exigentes, como lo fueron
ACR70 a los 6 meses, lo vemos en esta línea, pero también se analizaron, por supuesto, 12 y 24 meses. Y la otra meta primaria final fue la modificación de la línea de base del puntaje de Sharp, que todos ustedes saben tiene que ver básicamente con el impacto radiológico de la enfermedad. Y aquí se evidencia claramente diferencias significativas entre los dos grupos de tofacitinib y el metotrexate. Recuerden que en este estudio, que es el más grande, es un estudio clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, sin placebo, comparando tofacitinib a 2 dosis diferentes con metotrexate. Los dos grupos de tofacitinib desde los 6 meses demuestran en todas las variables diferencias estadísticamente significativas. Miremos, por ejemplo, la progresión radiológica. Vemos cómo el porcentaje de pacientes en los cuales se evitó la progresión radiológica en los grupos de tofacitinib fue bastante superior en relación con el metotrexate, con valores de 87 y 89% versus 73 a los 6 meses, y con valores similares en los meses posteriores, en el seguimiento posterior. Lo mismo veamos en respuesta a ACR70, que es la más exigente, como tofacitinib en las 2 dosis de 5 y 10 miligramos presenta diferencias significativas con metotrexate en relación a el logro de este objetivo. Igualmente con otros clínicos como ACR20, 50, DAS28 y otros radiológicos como es la modificación del Sharp. Y esta es una gráfica que muestra cómo durante los 24 meses de seguimiento del estudio Oral Star, tofacitinib a ambas dosis versus metotrexate logran modificar el ACR70. De aquí es llamativo varias circunstancias. Desde los 6 meses ustedes se dan cuenta de diferencias importantes en los 3 grupos, pero al final del estudio las diferencias de las 2 dosis de tofacitinib se acercan mucho. Y lo otro importante es que tofacitinib a dosis de 10 miligramos desde el 6º mes muestra una respuesta importante a ACR70 que se mantiene durante los restantes 18 meses. En relación a la seguridad, tofacitinib ha sido valorado en 2 estudios fase 1, 4 estudios fase 2, 6 estudios fase 3 y en un modelo animal murino para tuberculosis latente. Incluyó pacientes con dosis supraterapéuticas, tanto como 100 miligramos, es decir, 20 veces por encima de la dosis actualmente recomendada terapéutica. No hubo eventos serios reportados, no hubo descontinuación ni reducción de la dosis. Todos los eventos adversos fueron leves o moderados y no hubo cambios de relevancia clínica en los laboratorios. Eso en relación con los estudios de fase 1. Fase 1 y fase 2 mostraron estos síntomas como los más frecuentes cuando se usa tofacitinib. Y en los estudios de fase 3, este es un seguimiento a 3 meses, encontramos algunos hallazgos importantes. Nasofaringitis, recuerden que estaba clasificado además infección respiratoria aparte, nasofaringitis con una RR de 1,57 y para la dosis de 5 miligramos y para la dosis de 10 de 1,67, con un intervalo de confianza de 0,8 a 3,39. Igualmente para otros efectos secundarios como lo son neutropenia con RR 1,41 y para la dosis de 5 miligramos y 1,73 para la dosis de 10 miligramos frente a placebo. Los eventos adversos también tuvieron un R importante de 1,43. Y estos son los efectos secundarios o los datos de seguridad de manera global. Aquí no hay diferencias importantes entre del estudio oral, perdón, el último estudio al que me estoy refiriendo. No hay diferencias estadísticamente significativas ni en eventos adversos, ni en eventos adversos serios, ni en la descontinuación del medicamento. Sin embargo, cuando vemos las infecciones, tenemos datos aquí de relevancia. Vemos cómo para herpes zóster, tofacitinib a 5 miligramos presentó 13 eventos de 373, equivalente a un 3,5%, 18 de 397, equivalente a un 4,5% en el caso de tofacitinib 10 miligramos, versus metotrexate con tan solo 1,1%. Es decir, si sumamos los dos grupos de tofacitinib, tenemos 770 pacientes y 31 eventos, lo cual nos da un 4%, es decir, tofacitinib tiene 3 veces más ocurrencia de herpes zóster frente a lo que pasa con metotrexate. Igualmente, los datos de laboratorio muestran un importante impacto sobre varias
de los valores, como son hemoglobina, con datos de anemia, disminución del recuento de neutrófilos, disminución del recuento total de linfocitos en las dosis de 5 y 10. Estas cruces muestran diferencias significativas y son los valores de disminución frente a metotrexate. Lo mismo tiene impacto en proteínas, en el perfil lipídico, afectando tanto LDL como HDL. Conclusiones de tofacitinib: es un inhibidor de Janus sinasa que ofrece un mecanismo de acción novedoso para el tratamiento de artritis reumatoide. Es el primer inhibidor de tirosin sinasas, específicamente de Janus sinasas, aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide y el primero del nuevo grupo de modificadores sintéticos llamados dirigidos. Se encuentra recomendado por las guías celular para el tratamiento de la artritis reumatoide en fase 3, después de falla por lo menos un modificador biológico. A dosis de 5 miligramos 2 veces 10 miligramos, tofacitinib demostró actividad en reducir signos y síntomas, así como en mejorar la función física en artritis reumatoide. Es efectivo, muy efectivo, demostró una modesta reducción en la progresión del daño estructural, pero comparable o mejor tal vez que la obtenida con metotrexate durante el periodo de estudio de 2 años. Demostró inducir respuesta ACR70 desde los 6 meses con mayor frecuencia que metotrexate, siendo similar con ambas dosis en los 24 meses de seguimiento. Y es bien tolerado, no presenta diferencias significativas en los eventos adversos comparado con placebo. Pero, pues por supuesto que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Se asoció a aumento de infecciones en comparación con placebo, por supuesto, como todos los inmunosupresores. El herpes zóster se presentó 3 veces más frecuentemente en pacientes con tofacitinib que en pacientes con metotrexate. La neutropenia, linfopenia, aumento de creatinina y alteración del perfil de lípidos se presentó más frecuentemente con tofacitinib que con metotrexate y sus diferencias fueron significativas, en especial con dosis mayores. Entonces, la conclusión final sería: el beneficio que parece ofrecer tofacitinib debe ser detenidamente, y resalto tal vez esta última palabra, sopesado antes de su prescripción frente a los riesgos serios que parece presentar. Estos son los países donde aparece aprobado tofacitinib actualmente. Allí hay 16 países asiáticos, 15 latinoamericanos, 2 norteamericanos, como son, sin contar a México, que lo conté en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, Turquía, que está entre Asia y Europa, pero finalmente quiero resaltar que no aparece, excepto Albania y Suiza, ningún país europeo, porque no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento aún para su uso, básicamente por dudas en su perfil de seguridad. Son estos otros medicamentos inhibidores de la vía HAC, es decir, Janus sinasa, pero también de las tirosin sinasas como fostamatinib, que se encuentran en diferentes fases de experimentación, con diferentes objetivos terapéuticos. No sé si alcancen a leer acá ustedes, pero les puedo leer tofacitinib no solamente, en la segunda columna, en la primera aparece el nombre del medicamento, algunos de ellos aún con codificación interna, en la segunda el objetivo de la Janus sinasa. Y vean ustedes que hay en investigación inhibidores de Janus sinasa que inhiben solamente, por ejemplo, la sinasa 3 o la sinasa 1 y 2. Tofacitinib inhibe 3, 1 y 2 en su orden, y no solamente se está investigando para artritis reumatoide, se está investigando para otras enfermedades. Incluso tenemos investigación para inhibidores HAC de formulación tópica. ¿Cuál es el futuro entonces de la terapia dirigida? ¿Son biológicos o son moléculas pequeñas, sintéticas, dirigidas? Pues aquí una comparación entre los dos, tal vez este cuadro nos permita, tal vez no, responder la pregunta anterior. Desde el punto de vista de composición química, los biológicos son proteínas, los modificadores dirigidos son moléculas muy pequeñas, ustedes ya vieron una molécula de esas, la proteína es gigantesca desde el punto de vista de tamaño, la estructura es bien conocida en el caso de las pequeñas moléculas, mientras los biológicos, pues conociendo su estructura y su secuencia, son variables en su estructura tridimensional y en la glicosilación. Y esas tal vez sean las variaciones entre innovadores y biosimilares. El tamaño, por supuesto, es mucho mayor para los biológicos, la estabilidad es obviamente más estable la molécula pequeña, la otra es muy sensible al calor o a las proteasas. La administración de los biológicos es parenteral versus la administración oral, y esto podría ser una característica muy valiosa de los nuevos medicamentos. La vida media es larga en los primeros, corta en los segundos. El target es extracelular en los biológicos, intracelular en los medicamentos
inhibidores de la señalización intracelular. El mecanismo de acción en general de los biológicos es bloqueando o depletando, mientras en los HAC o en los inhibidores de tirosincinasas es inhibición enzimática. Alta especificidad y alto costo de manufactura para los biológicos. Y aquí viene la segunda posible ventaja de las pequeñas moléculas. Probablemente su costo sea sea inferior versus los biológicos. Hoy en día tal vez el que tenemos comercializado no lo sea, pero en el futuro la ventaja enorme de estas moléculas pequeñas como de los biosimilares es que probablemente nos mejoren el perfil fármaco económico y nos permitan tratar a más pacientes. ¿Cuál es el futuro entonces? Tal vez sea, como lo dice este artículo, regresar al futuro. Yo sí lo creo. Yo creo que el futuro del tratamiento de la artritis reumatoide no es particularmente el uso de nuevas moléculas, que también es muy, muy importante en investigación farmacéutica. Tal vez el futuro sea, como ya bien lo dijo el doctor Roger Levy en su conferencia anterior, y es optimizar el manejo de los pacientes. De parte nuestra, realmente, más que nuevas moléculas, necesitamos usar mejor las que actualmente tenemos. Hay que usarlas todas, no solamente un grupo, y hay que usarlas de manera estructurada, sistemática, hay que usarlas de manera personalizada, no todos los pacientes son los mismos, en grupos especializados, en clínicas de excelencia, con muy buena gestión del riesgo y particularmente con mucha sensibilidad, humanización, y eso nos va a permitir llegar a muchos más pacientes que si tenemos nuevas moléculas. Si logramos impactar esto último, probablemente tratemos mejor a nuestros pacientes que si tenemos nuevas moléculas, pero no las sabemos usar. Y esta última diapositiva, sencillamente para recordarles los diferentes tipos de medicamentos con los cuales contamos actualmente para el tratamiento de la artritis reumatoide, pero dejo en el centro tal vez el que yo considero, no sé si estamos de acuerdo, más importante para el tratamiento de la artritis reumatoide, el metotrexate. Y el metotrexate sigue siendo la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoide, y pongo allí la presentación parenteral porque es que nos olvidamos muchas veces de esta presentación y renunciamos rápidamente al uso del metotrexate por intolerancia oral y se nos olvida esta que en muchos pacientes es a veces más efectiva y mejor tolerada. Eso es todo, muchas gracias.